Bueno, damos comienzo a la clase de balances diferenciales. En esta clase vamos a hacer un pantallazo general, un resumen de lo que ustedes tienen que haber estudiado de lo que está referenciado en la guía de clases. O sea, básicamente del capítulo 4 del libro de referencia. Como un primer pantallazo es importante que se hagan las preguntas, y tanto al principio de la clase o al principio de la lectura del tema como al final, sobre qué es el enfoque diferencial. Eso lo vienen trabajando desde física seguramente y ya tienen cierto tratamiento en el tema. Entonces ustedes recordarán cómo por ejemplo, caracterizaban el movimiento de un objeto en el espacio. En el fluido pasa algo similar. Ustedes podrían caracterizar el movimiento del fluido en cada punto del espacio o de cada punto del fluido, o sea, de cada objeto material del fluido, cada partícula en el espacio. Bueno, ¿de qué depende ese campo de velocidades? ¿Qué diferencia hay entre un enfoque, como veremos ahora, euleriano y lagrangiano? Y las preguntas que siguen a continuación. Como esto es un resumen, lo que quería recordar es qué enfoque veníamos trabajando hasta el tema anterior. Nosotros lo que hicimos fue tratar al fluido desde un punto de vista integral. Es decir, planteamos volúmenes de control donde lo que se hacía era analizar el balance de flujos, o sea, cuánto ingresa, cuánto egresa, y balance de momentos, pero desde un punto de vista externo. Es decir, nosotros planteamos el volumen de control, un breve dibujo, planteamos los volúmenes de control, supongamos un flujo en una conducción, una cañería. Fijamos un volumen de control y dentro de ese volumen de control planteamos los balances de, por ejemplo, de masa, ingresantes, egresantes y la acumulación que pueda ocurrir en el interior. Pero no teníamos idea de qué pasaba en cada punto de ese volumen de control. Es decir, el balance, el análisis integral lo que hace son balances macroscópicos de magnitudes relacionadas con el sistema, con la totalidad del sistema. Y bueno, acá tenemos planteadas las ecuaciones. Siempre planteamos de manera integral las ecuaciones de continuidad, de fuerza, de momento y de energía. Ahora bien, en un balance diferencial lo que hacemos es tomando esos balances macroscópicos, lo aplicamos a regiones infinitesimales. Eso que yo graficaba recién. Si este es nuestro volumen de control, además de los balances de masa, fuerza, es decir, de momento, nosotros también analizaremos qué ocurre en el interior de ese volumen de control. ¿Qué ocurre básicamente con los campos de velocidad y con campos de presión? Y este análisis, digamos, y a partir de este análisis podemos comparar los enfoques eulerianos, es decir, general de campo, con los análisis de tipo lagrangiano, que es aplicado a cada partícula. El análisis a cada elemento o partícula del flujo. Bueno, es decir, nosotros analizaremos en los enfoques diferenciales lo que ocurre en cada elemento de ese fluido de manera diferencial. Ahora voy a hablar sobre la perspectiva lagrangiana. ¿Qué implica esto? Bueno, básicamente implica pararse sobre cada elemento de fluido, sobre cada partícula de fluido, y
es decir, montar mi eje de referencia sobre cada partícula y seguir esa partícula y seguir cómo varía las condiciones, por ejemplo, la aceleración de la partícula a lo largo del tiempo. Esa partícula que se mueve con el fluido cambiará de posición, tendrá, digamos, todas estas posiciones. Vamos a poner un X genérico, X1, un X2, X3, modificará su posición a lo largo del tiempo y en esa modificación sufrirá cambios de velocidad y, por supuesto, de posición, como dijimos. Esto es razonable cuando uno hace un análisis de uno o pocos objetos. Cuando uno tiene una gran cantidad de objetos, esto se empieza a complicar. El hecho de seguir a las partículas, de analizar el camino que siguen las partículas, es lo que genera lo que se llama líneas de trayectoria. Ahora bien, la perspectiva euleriana, que está más vinculada con lo que tratamos en balances integrales, es básicamente el planteo del volumen de control. Yo tomo una porción limitada del espacio y analizo qué ocurre con el flujo ingresante y egresante de esa porción y qué ocurre, es decir, qué ocurre con los campos dentro de ese volumen de control. Campos de velocidad, campos de presión, de temperatura, etc. Ahora bien, esas dos perspectivas, la euleriana y la lagrangiana, es importante vincularlas. Dijimos que la perspectiva euleriana lo que hace es tomar una región del campo de fluido y analiza qué está ocurriendo ahí dentro. ¿Cómo puede ser esta figura? Aquí se ve que, por ejemplo, el flujo circula con una velocidad determinada, ingresa con una distribución determinada y el campo se distribuye, el campo de velocidad se distribuye de determinada forma. Ingresa fluido por un lado, egresa fluido por otro lado, por otra superficie del volumen de control, y lo que vemos es una descripción completa del campo de fluidos. Ahora, desde el punto de vista euleriano, cada partícula, por ejemplo esta partícula de fluido que está acá, sobre cada una de ellas yo lo que hago es montar un eje, un sistema de coordenadas que se mueve con la partícula, y lo que hace el modelo lagrangiano es analizar qué ocurre con la partícula. En particular, o en un caso puntual, si yo quiero analizar qué ocurre con la velocidad de la partícula, lo que voy a ir viendo es cómo varía esa velocidad de partícula, o, a lo más interesante, la aceleración, cómo varía esa aceleración en la partícula. Ahora, eso nos obliga a, si quisiéramos aplicar un modelo lagrangiano, a analizar partícula por partícula y ver cómo varía su característica, su parámetro, velocidad, posición, aceleración, en el tiempo y en el... Esa aceleración, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, la derivada total desde el punto de vista lagrangiano, se tendrá que hacer respecto en realidad de las posiciones X y Z, digamos, de los ejes coordenados, y del tiempo. Al hacerlo así, aplicando la regla de la cadena, yo tendré derivadas parciales de la velocidad, vamos a poner solamente algunas, respecto de, por ejemplo, la dirección X por la derivada respecto del tiempo. Vamos a corregir esto. La derivada de X respecto de T más, bueno, lo mismo tendremos para
para y para z, y por último la derivada, la derivada parcial de la velocidad de caída respecto del tiempo. Todo bien. Fíjense entonces, a pesar de lo feo del dibujo, que tendré derivadas parciales de la velocidad respecto de cada uno de los ejes coordenados y respecto del tiempo. Entonces, de esa manera yo vinculo la derivada material o derivada absoluta también llamada, que ahora vamos a ver, se escribe en general con una D mayúscula, de B respecto de T, que sería la derivada desde el punto de vista lagrangiano con las derivadas respecto de los ejes coordenados y respecto del tiempo, que serían las derivadas respecto de un punto